mucopolisacaridosis son un conjunto de enfermedades que son hereditarias y congénitas que se producen por un déficit o por una falta de la actividad de una enzima. Las enzimas es como si fuesen el detergente que limpia el interior de las células. Eso produce que los desechos se acumulen dentro de las células, en los órganos y en los sistemas y provoca las manifestaciones. Valentín nació bien, se desarrolló normalmente, sin ningún tipo de problemas, y empezamos a ver algún signo de alerta a partir de los 2 años y medio más o menos en cuanto al retraso en el lenguaje, un poco trastornos de conducta, y eso nos llevó a visitar al neurólogo, a la fono, a la psicóloga. Franco fue un nene completamente normal hasta los 2 años y medio aproximadamente. Un nene feliz, divino, nuestro primer hijo. A eso de los 2 años empezamos a notar algunos problemas de conducta que nos empezaron a avisar del jardín maternal donde él concurría. De golpe empezó a tener actitudes así como que no se entendía lo que hacía, le pegaba a algún otro compañero, empezó a ser hiperactivo, a moverse mucho y a deambular, a como no poder parar un segundo. Los síntomas de las mucopolisacaridosis en realidad me gustaría que quede claro que son progresivos y que no se producen inicialmente al nacimiento del niño como otras enfermedades. Habitualmente empiezan progresivamente en los primeros años, pero se hacen más notorios hacia los 2 o 3 años de vida. Creo que me diagnosticaron cuando iba al jardín, que a los 3, 4 años, por el tema de que no escuchaba muy bien. Me diagnosticaron cuando tenía 3 años. Se dieron cuenta mis papás que se me empezó a deformar acá. Yo de chiquita tenía un problema que no podía moverme. Me diagnosticaron MPC a los 13 años por tener muchas anginas y muchas alergias. Los síntomas son comunes en la infancia, entonces a veces nos pueden confundir. Estos son mocos en la nariz, rinitis, otitis recurrentes, muchas infecciones de los oídos, hipoacusia, ronquidos, pausas respiratorias, y a lo mejor otros niños es muy conocido de que tengan estas enfermedades. Pero lo que es importante saber para pensar en una mucopolisacaridosis es la asociación de muchos síntomas, porque no solo esto que les nombré, sino el antecedente, por ejemplo, de hernias a nivel del ombligo o hernias inguinales, o la presencia de trastornos en los músculos y en el esqueleto, todo junto asociado hace que podamos pensar en una mucopolisacaridosis. Bueno, este tipo de pacientes en realidad necesita una multitud de médicos. Y entonces, como necesita una multitud de médicos, necesita siempre alguien que los guíe. Vamos a necesitar pediatras, neurólogos, otorrinolaringólogos, fisiatras, kinesiólogos, odontólogos, dermatólogos, hasta nutricionistas. O sea, necesitamos muchísimos profesionales, entonces vamos a necesitar a alguien que los reúna, que los contenga y demás, que eso puede jugar perfectamente bien el rol del pediatra. Y sí debe basarse siempre en esta atención interdisciplinaria, siempre que esté centrada en el paciente. Para llegar al diagnóstico empezamos a hacer los estudios básicos primero y cuando empezaron a descartar un montón de otras cosas, digamos, nos dijeron que teníamos que hacer estudios neurometabólicos. Hay poquitos lugares en el país donde lo hacen y bueno, buscamos el lugar, nuestro laboratorio fue Chamoles y recién ahí pudimos llegar a tener el diagnóstico después de un largo camino a recorrer, lleno de dudas y de incertidumbres todo el tiempo. Por suerte tuvimos un pediatra muy bueno que notó y que tenía algo de experiencia en mucopolisacaridosis y sospechó, digamos, al menos algo y nos empezó a orientar, por lo menos nos dio el alerta que nos hizo empezar a buscar profesionales especializados y bueno, en eso fue que terminamos en el Hospital Austral con el jefe del servicio de neurología infantil, que es el doctor Martino, y bueno, él se dio cuenta inmediatamente todo lo que nosotros no veíamos y nos comunicó lo que sospechaba, casi con un grado de certeza muy alto. El diagnóstico de Luca lo supimos por mi hermano Juan, que tenía la misma enfermedad. Mucho no puedo contar porque yo era muy chiquita
Él falleció cuando yo tenía 6 años y al año nació mi hermano. Y a la medida del crecimiento fuimos sabiendo que él tenía la enfermedad. Cuando nosotros pensamos inicialmente en una mucopolisacaridosis, tenemos que pedir ciertos estudios de laboratorio, entonces tenemos que estudiar la orina, la sangre, y eso nos permite hacer una primera aproximación al diagnóstico. Y después existe el diagnóstico genético específico, se busca la alteración en la enzima, que eso nos va a dar el nombre de los 7 tipos de mucopolisacaridosis que tenemos, el nombre específico. Yo en el momento cuando me dijeron tiene mucopolisacaridosis, dije, parecen muchos mocos, no sé, tipo la palabra no me decía nada, no me asustó para nada. Ahora cuando empecé a investigar un poco fue una desolación tremenda, fue terrible. Se nos vino el mundo encima, la verdad es que se nos vino el mundo encima y es un diagnóstico y un pronóstico devastador. Las personas cuando salen de esa primer consulta con el médico es tan fuerte el shock, el impacto, que se van con la mitad de las cosas entendiéndolas y la otra mitad no. Entonces ahí está nuestro trabajo, el acompañar a entender qué es esto de vivir con una mucopolisacaridosis. Ese es el primer paso. Nosotros, como digo, tuvimos la suerte que llegamos a un profesional idóneo, porque esta es una enfermedad muy rara. Me fui enterando, o sea, con el tiempo, qué tan rara era. Al principio era como un rótulo, tu hijo tiene una enfermedad rara. Pero para ponerlo como en contexto, mi mamá es pediatra de 60 y pico de años y nunca se dio cuenta y nunca en toda su carrera tuvo un paciente como Franco ni parecido. El profesional tiene la obligación de conocerlas y tiene la obligación de conocerlas y de poder consultar en el caso que no sepa qué es lo que tiene que hacer. O sea, todavía tenemos que hacer una mayor insistencia en que los profesionales, sobre todo, tengan idea de qué es esta patología poco frecuente. Eso es lo que nos va a permitir hacer el diagnóstico precoz y tener la posibilidad de tener tratamientos precoces y tener posibilidad de mejorarle, si no con un tratamiento, por lo menos de mejorarle su calidad de vida. Es importante llegar a saber con qué nos estamos enfrentando, o sea, tener el diagnóstico y tener un nombre y saber lo que le está pasando a nuestro hijo es fundamental para poder adquirir herramientas para poder ayudarlo.